Y estamos agradecidos de este tiempo maravilloso. Y yo quiero que todo el mundo esté enfocado en lo que estamos haciendo. Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 22. Y le queremos decir a todas las visitas, bienvenidos a la familia. A la familia. Vaya la palabra, Génesis capítulo 6, verso del 9 en adelante. Mientras yo esté predicando, a mí me gustaría que no haya gente caminando, que todo el mundo esté sentado y que todo el mundo esté ubicado. ¿Te dice amén conmigo? Porque vamos a escuchar palabra del Señor. La palabra dice de la siguiente manera. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, y siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, y al ver a Dios tanta corrupción en la tierra y tenía perversión en la gente, le dijo a Noé, di conmigo, le dijo: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura en medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Y todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo, y contigo entrará también una pareja de cada ave, de cada ganado y reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Pero el verso más importante. Y Noé hizo algunas cosas. Y Noé hizo según le parecía a él. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había. Algunas cosas. Lo que sintió, lo que le pareció. Dice todo. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y vamos a orar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la presencia tuya en este lugar. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada visita que hoy nos acompaña, Padre. Pero yo te pido que hoy desafíes nuestra vida para escuchar y atender tu llamado. Repito, escuchar y atender. Escuchar y atender tu llamado. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te ruego que tu presencia camine con nosotros. Úsame, Padre, para edificar tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes que te sientes, dile al que está atrás de ti, no al que está a tu lado, al que está detrás de ti: escucha el llamado. Escucha el llamado. Y en el día de hoy vamos a comenzar una serie de sermones sobre el llamado y la vida de Noé. Yo creo que muchos de nosotros nos encantaría que esta historia no estuviera en la Biblia, o que estuviera solo en la Biblia la idea del Dios que llama a un hombre para construir un arca impresionante y poner un montón de animales allí, y fuera una historia fantástica, si no está lo que está detrás de la moneda. Escuche bien. Hoy, como todos los domingos que me permite el Señor predicar, usted puede buscar el sermón en el chat de la iglesia o descargarlo también a través del código QR. Yo quiero que usted entienda que el llamado de Noé surge en medio de la corrupción. Y Noé representa la fidelidad en tiempos de corrupción.
pero también representa algo que para mí es demasiado interesante, importante, que estas generaciones o nuestras generaciones que hoy somos iglesia debe de abrazar la obediencia ante lo incomprensible. ¿Cómo obedecemos si no entendemos? ¿O cómo obedecemos si no comprendemos? ¿O cómo no, mi amado, escuche bien. Lo incomprensible. La figura de Noé representa también un proceso de restauración, un nuevo Adán que recibe el mandato de fructificar y multiplicarse. El mundo de Noé estaba en decadencia. La tierra, dice la Biblia, que estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Y en medio de esa generación perversa, Dios no se queda en silencio. Escuche bien, Dios busca a alguien. Aleluya. Y todos quisiéramos hablarle el llamado desde la parte romántica y desde la super idea de que Dios está haciendo cosas impresionantes y extraordinarias, que me va a usar y que yo soy la persona adecuada para todo esto, que nadie más va a poder hacerlo como yo. Pero el llamado nunca habla de la capacidad humana, sino de la misericordia del Dios del cielo. En medio de una generación perversa, Dios habla. Dios le habló a Noé, pero también llamó a Samuel. Dios no está callado como alguna gente piensa que constantemente está, y porque ellos lo establecen en su idea teológica, mantiene un Dios. Mire, hermano, con un bozal Dios sigue hablando a la gente. Y Gordon Fee, cuando habla un poquito sobre el llamado, establece lo siguiente. Lo que dice en 1 Corintios capítulo 1:9. Fiel es el Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Así que él destaca que la esencia del llamado cristiano es entrar en comunión con Cristo. Por lo tanto, el llamado de Dios no es simplemente trabajar para Él. Y hay gente que piensa que el llamado solamente se trata de trabajar para Él y no agradarle. Tú puedes trabajar para Dios sin honrarle. Tú puedes trabajar a Dios en pecado. Tú puedes trabajar para Dios sin Dios. ¿Está conmigo? Y este hombre, dice la Escritura, que halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8. Y este hombre llamado Noé fue llamado en medio de una generación que no escuchaba. Mire para acá, que no escuchaba. Una generación que piensa, que sabe, pero no entiende. Que citan la Biblia, pero no la aman. Que usan la Biblia solamente para sus experiencias carismáticas, de caerse para atrás y de hablar en lengua algún día, o en algún estadio sentir el shock eléctrico que a veces sentimos, pero en casa no sentimos nada porque es una cuestión de experiencia y no vivencial. Y estamos viviendo en una generación que ama llenar coliseos, pero mientras mantiene su espíritu y su alma vacía. La gracia, amado, precede al llamado. Antes que Noé construyera el arca, Dios construye una relación con él. El verdadero constructor no es Noé, es Dios. Dios no llama a nadie para usarlo sin ser formado. Dios no está interesado en usar estrellas de Hollywood. Dios está interesado en usar discípulos que quieran ser formados por su gracia. Y como vemos a nivel esto multigeneracional para todas las generaciones que están aquí hoy presentes. Para los mayores este llamado les recuerda que nunca se es demasiado viejo para ser útil. Que la edad de Noé no fue obstáculo, su experiencia fue su fortaleza. Para los adultos el llamado muestra que la obediencia no depende del consenso social, sino de la fe. Lo repito, ser llamado por Dios no implica que te van a aplaudir
aplaudir, no puedes esperar el consenso social. Si la gente me aplaude, si la gente quiere, yo tengo que decirte algo. Yo tengo un llamado y si te gusta o no te gusta, yo lo voy a cumplir. Si a ti te agrada o no te agrada, yo lo voy a cumplir. Yo tengo una palabra que predicar y tengo un mensaje que predicar y el evangelio no lo voy a cambiar por nada ni por nadie. Yo no estoy aquí por consenso social. Noé tampoco. De hecho, nadie entró al arca. Te explico. Noé en su ministerio fue exitoso en la obediencia, pero como predicador fue un fracaso. Si lo usamos con las medidas que tenemos hoy, las métricas. Porque nosotros queremos o pensamos que los grandes predicadores son seguidos por multitudes. Noé solo tuvo su casa. ¿De qué te vale la agenda llena? Y que la gente te invite a todos lados si tu casa está. El trabajo del hombre y la mujer de Dios está en edificar primero su casa. Para los jóvenes, no es un modelo de contracultura espiritual. Creer en algo que nunca había visto. Hacer algo que nadie había hecho. Pero para los niños, el arca es un símbolo de amor protector de Dios. Un lugar donde todos caben, sin importar el tamaño, la especie, el corazón, las crisis o lo que haya vivido. Dios nos ama a todos y todas. Y este hombre teólogo especialista en el Antiguo Testamento, Brueggemann, dice que el llamado de Noé surge como un acto de esperanza divina en medio de una humanidad que se había resignado a su propia violencia. ¿Acaso no te parece eso parecido a lo que estamos viendo hoy? Una generación que se había... Yo he escuchado gente decir, no, yo escucho esa música, pero yo no le hago caso. O sea, yo sé que eso es malo, pero prefiero consumirlo porque me gusta. ¿Qué implica eso? Que ya yo, como ser humano, puedo consumir cosas que están mal, pero yo no le hago caso. ¿Y para qué lo consumes si no le vas a hacer caso? ¿Para qué consumes si sabes que su influencia es negativa? No, pastor, lo que pasa es que eso es muy old school. No, yo creo en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y a veces nos preocupamos demasiado solamente por ese consenso social y nos resignamos a la idea de que yo necesito ser aceptado. Pues mire, hermano, la idea de la aceptación es una concepción pecaminosa. El pecado de Adán desde el principio era que Satanás lo aceptara. La serpiente le dijo, vas a ser igual a Dios. Pues yo quiero aceptación del mundo. Si tú quieres aceptación, tienes un problema interno y la psicología no lo puede curar. Solo el evangelio de Cristo puede salvar al hombre y la mujer del poder del pecado. Punto. No hay otra cosa. Dios no condena al mundo solamente, sino que llama a personas que misionalmente trabajen en la restauración del mundo. Así que Dios no te llama porque seas influyente. Dios te llama para formarte en el proceso. El llamado no se basa en tu popularidad. Tú puedes ser bien cercano al pastor, pero eso no significa que estás cerca de Dios. Tú puedes ser cercano al obispo, la gente te puede aplaudir, tú puedes ser invitado, puedes ser el hermano y el primo de aquel y del otro, pero eso no significa que Dios te considere. Pero ¿dónde se complica todo el asunto? Es que el llamado es un reto. Dios le dice a Noé, hazte un arca de manera gofer. No había lluvia, no había precedentes, no había evidencia visible, no había estudios teológicos, no había texto sagrado, no había nada. Sistemáticamente no había teología para obedecer lo que Dios... No, es que Dios nunca ha hecho eso. Usted sabe, porque hay gente experta en todo. Los expertos en la todología. No habían precedentes. Pero
Yo quiero que tú veas que el llamado de Dios siempre contiene un elemento de lo imposible. Dios nunca te va a llamar a hacer algo que tú puedas hacer fácil. Generalmente Dios te va a llamar a hacer algo que tú no quieres hacer. La fe en lo invisible. Y Hebreos capítulo 11, verso 7 habla sobre Noé. Y el escritor hace teología sobre la vida de Noé. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Así que el Espíritu Santo siempre está llamando a la acción antes de que llegue la evidencia del juicio. Y mire lo que dice Amos John. El Espíritu no solo revela la palabra de Dios, sino que empodera al creyente a responder de manera creativa ante las realidades del mundo. Noé no era uno más. Noé no fue voluntario, Noé fue llamado. Noé no fue al escritorio de Dios para decirle: yo he sido santo, yo he sido bueno, yo soy perfecto, yo tengo una capacidad extraordinaria, a mí nadie. No. Noé sabía quién era, pero al parecer Noé conocía a Dios. Y Noé respondió con una fe activa, fe que construye, no solo que confiesa. Y por ahí hay mucha gente que habla mucho de las confesiones, del catecismo de Win. Usted sabe. De nada nos sirve celebrar las confesiones de antiguos teólogos si nuestra vida no va alineada a la santidad que vivían ellos. Las confesiones teológicas no salvan a nadie. Es la gracia y el favor del Señor. Mayores, adultos, ancianos, construyan con su testimonio, no con sus estudios bíblicos. Padres adultos, construyan con su liderazgo y ejemplo. Jóvenes, construyan con su pasión y su visión fresca. Los niños, que construyan con su inocencia y su confianza total. Pero ¿qué Dios hace en medio de toda esta crisis? Hay un llamado que empieza a trabajar en el corazón de Noé. La obediencia, escuche bien lo que le voy a decir. La obediencia es resultado de nuestra salvación. Alguien que ha sido salvo tiene frutos de salvación. Por eso es que cuando la gente a mí me habla de salvación y de relación con Dios, es que estoy orando en casa. Que no se te nota, papá. La oración es un camino por el cual nadie pasa ileso. Todo el mundo tiene cambios cuando pasa por la oración. En la oración nos encontramos con Cristo y Cristo se encuentra con nosotros. La obediencia de Noé no fue parcial. Su obediencia fue total, no fue condicional. Noé no le dijo a Dios: bueno, Dios, si tú me das un arca último modelo, no es si tú salvas mi familia. Dios, pero primero salva a mi esposa, salva a mis hijos. No. Noé hizo todo según Dios le había mandado, sin condiciones. Y yo quiero que tú puedas ver que el arca no era un barco solamente, sino que era un acto de fe tangible. Tangible. Cada clavo, cada tabla, cada paso de construcción era la predicación silenciosa de Noé. Cada clavo, cada tabla, cada martillazo, cada golpe. El problema de nosotros es que no queremos coger el martillo, pero queremos decirle a los demás cómo hacerlo. Lo voy a repetir. El problema de nosotros es que no queremos tomar el martillo
para hacerlo de manera silenciosa con nuestro trabajo, abrazando la misión de Dios sin importar nada y su llamado, pero queremos decirle a los demás cómo hacerlo, pero cuando te ponen a ti, hello, ¿usted está conmigo? Noé veía que nadie se acercaba, pero él seguía dando golpes. No hay indicio de que, Señor, manda una llovinita para que esta gente crea. ¿Qué tal si manda una lluvia pequeñita para que esta gente vea que realmente va a llover? Manda un anticipo para aumentarle la fe a la gente. Pero Noé no estaba buscando evidencia, Noé estaba silenciosamente predicando, trabajando. El único ruido que hacía Noé era el de su trabajo, era el de su servicio. Bart dice lo siguiente, mi amado: la fe auténtica es la respuesta humana al llamado divino. Es una obediencia activa que participa del propósito redentor de Dios. Dios no me llama a mí para hacerme importante o grande. Dios no me llama para hacerme influyente. Dios me llama para obedecerle. Noé actuó bajo el impulso del Espíritu. No con hablar en lenguas, no, eso no existía, yo lo sé, pastor. No en sentido carismático moderno, sino como un ejemplo de un hombre y una mujer llena del rúa de Dios, del aliento de vida. Yo no entiendo eso de lluvia, pero Dios me dijo. Yo no entiendo eso de un barco, pero Dios me dijo. Yo no entiendo nada de lo que está ocurriendo, pero Dios me dijo. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios me dijo. Nadie responde al llamado, nadie viene al culto, nadie viene a la iglesia, nadie me sigue, pero Dios me dijo: construye un arca con madera resinosa, porque el llamado no es una medalla que cargamos, es un proceso que vivimos. Muchos ven el llamado como un lugar de honra, pero el llamado de Dios es la idea de cómo yo coopero con su acción en el mundo. Padres, madres, hay que construir el arca de la fe en casa. Y a veces los martillazos son estridentes, ¿verdad? Imagínese usted a las 6 de la mañana tratando de dormir. Tuviste toda la noche trabajando y llegas a tu casa y quieres dormir. Dices: hoy duermo hasta tarde. Y siempre hay un vecino que usa un martillo o que prende el trimmer. Siempre. Padres, discipular a tus hijos a veces es estridente para ellos, pero te toca. Jóvenes, no teman obedecer a Dios aunque se burlen de ustedes. Necesitamos ser la generación que cree en el matrimonio. Que cree en el matrimonio entre hombre y mujer. Porque no hay otro. Sin matriz no hay matrimonio. Esa es la raíz de la palabra matrimonio. Matriz. Tenemos que volver a creer en que la iglesia es el cuerpo de Cristo y yo vivo para estar en ella, no para disfrutar de ella. Que yo no estoy en una congregación como si fuera un buffet. Yo estoy en una congregación para servir. Y a la iglesia, líderes que están aquí, ya estamos a punto de cerrar el año. Cada ministerio es una tabla del arca. Si falta uno, nos hundimos. Cada líder es un pedazo, es un clavo que sostiene las tablas. Cada líder es un clavo que sostiene las tablas. El agua no va a entrar y vamos a seguir. Puede ser que el diluvio esté azotando afuera, que los truenos y los relámpagos sean grandes, pero nosotros estamos para sostener.
Y a lo mejor en el 2025 no hiciste lo mejor, pero Dios te va a dar un 2026 para hacer lo mejor. Dios no te cancela por haber fallado. Dios te da una nueva oportunidad. Y hoy yo quiero cerrar diciéndole que Dios nos está llamando porque hay una esperanza. Hoy nosotros celebramos que cuando las aguas bajen, Dios va a establecer un nuevo pacto. Nosotros estamos a veces en el barco y la lluvia y el agua, y está complicado, está complejo. Nadie entró, nadie obedeció, nadie respondió, nadie hizo nada. Nadie vino conmigo, solamente mi casa. Si nadie te sigue y te sigue tu casa, celébralo, porque ese es tu trabajo principal. Que tu esposa te siga, que tus hijos te sigan. Cuando las aguas bajen, algo Dios va a hacer. Mire lo que dice el texto: he puesto mi arco iris en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amado, mi hermano y hermana, el llamado no termina en crisis. Viene un nuevo capítulo. Un capítulo para servir. Un capítulo para multiplicarnos. Un capítulo para recrearnos. Un capítulo para abrazar lo que Dios quiere hacer. El mismo Dios que llamó a Noé te llama a ti y llama a la iglesia hoy. El mismo Dios que llamó a Noé para construir un arca está llamando a las generaciones para decir: construyanme una iglesia para que sea refugio. Un refugio para las familias. Pero hoy nosotros estamos en la disyuntiva de si complacer a la gente con eventos o hacer discípulos. Que esa iglesia no me gusta mucho porque ustedes no invitan predicadores. Exacto, ni lo haremos. Porque la iglesia no es una casa productora de eventos. Es el arca para el mundo de hoy, pero ahora la puerta está abierta. Nuestro trabajo no es ser como eran antes, es ser lo que el mundo necesita hoy. Hay gente que se queja porque aquí han llegado gente de otros lugares y le llaman pescado de freezer. Si nadie los quiere, vengan. Porque el pescado de freezer hay que restaurarlo, hay que trabajarlo y hay que sanarlo. Pero también digo que esta casa, en 4 años, no ha habido un año donde no celebremos un bautismo. Esta casa no está enfocada en traer a nadie de otras iglesias. Pero el que llegue roto lo vamos a restaurar y lo vamos a recibir. Porque el arca no es mía. Gracias, Señor. Y si a usted le molesta eso y le llama pescado de freezer, allá usted. Yo le llamo gente. Y la gente no son pescado, son gente. Pregúntese entonces por qué hay otras que se siguen vaciando. El Espíritu Santo está formando una comunidad que encarna el Evangelio. No espectadores, no participantes, sino gente que crea en la renovación del mundo. Y hoy yo quiero decirte, ¿o qué nos dice Dios hoy para nosotros? Así como Noé construyó el arca, así como Noé oyó la voz de Dios en medio del ruido de su generación, detente para que escuche la voz de Dios. Ven a construir. Como pastor y como Rivieras de Cupey, no te puedo ofrecer un lugar cómodo. Te puedo dar un martillo.
Algunos les voy a dar para que carguen madera. Y otros traerán los clavos. A otros les tocará trabajar con la resina, con la brea, para poder tapar las divisiones de la madera. Pero todos tendrán que trabajar. Dios no nos está llamando a ser espectadores, sino a seguir. Es que, pastor, es que mira que aquella iglesia está haciendo aquello y está. Tú sigues haciendo lo que Dios te llamó a hacer a ti. No empezó, no, lo que pasa es que Adán, no, es que a mí Dios no me dijo que no comiera del árbol. A mí lo que Dios me dijo fue que siga construyendo el arca. Ponte de pie en esta hora. ¿Qué pasó con tu llamado en el camino? A veces estamos construyendo todo menos lo que Dios nos llamó a construir. Lo repito. A veces estamos construyendo de todo menos lo que Dios nos llamó a construir. Estás trabajando, pero no es lo que Dios te mandó, por eso te duele. Por eso. Hoy yo quiero hacer un llamado a este altar. Y quiero también hacer un llamado a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Ven con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Ven a construir el arca. Hoy trae a tu familia. Trae tus sueños. Trae tu ministerio. Dios está levantando un pueblo que obedece antes de ver la lluvia. No necesitamos la lluvia para obedecer. Si Él dijo, Él hará. Mi trabajo no es meter la gente al arca. Mi trabajo es construirla. Él es el que llama. Él es el que llama. Si nos enfocamos en meter la gente al arca, familia, vendemos nuestros principios por tal de que la gente entre. Porque Noé pudo haber dicho, no, van a poder seguir haciendo lo que hacían en el arca, tranquilo, entren. Pero Noé no dijo eso. Noé sabía que el problema estaba en el interior de la gente, que para entrar ahí había que decidir algo: necesito restauración. Y hoy yo quiero cerrar con este llamado. El llamado de Noé no es un llamado para los niños de la iglesia. Es un llamado para la iglesia. Pastor, pero ¿qué tú crees si hacemos esta fiestecita o ponemos aquello? El evangelio no necesita frosting. El evangelio es suficiente. Y entre más frosting le ponemos, menos nos importa lo que hay adentro. Porque lo único que nos importa es lo estético. Dios nos está llamando a abrazar su llamado. Y te quiero decir algo. Dios no le dijo a la esposa de Noé lo que le dijo Noé. Pero la esposa de Noé reaccionó a la obediencia de su esposo. Hombre, ¿me dejan predicar? Tu esposa no se va a someter a ti porque tengas un buen sermón el domingo, sino porque te vea viviendo en obediencia. Y yo no estoy hablando de sometimiento machista, sino del llamado bíblico. El sometimiento bíblico es que la esposa siga al esposo. Esposo que estás aquí, en tu casa, llámale pecado a lo que es pecado. En casa no se hace esto y en casa no se hace aquello. No, lo que pasa es que, bendito, en casa no se hace esto. Aquí el que pago la renta soy yo.
En el arca no había oportunidad para el pecado. Había oportunidad para la redención. Inclina tu rostro ahí donde estás. Pues gracias a todos los amigos y hermanos que se conectan. Oramos y bendecimos tu vida. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.